Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias, público presente. Primero, ¿se nota bien? ¿Se ve bien, claro? Está conforme, se ve bien y se Conforme. escucha bien. Perfecto. Entonces, voy a dar inicio a esta exposición. Bueno, la verdad que el tema del agua es un tema de mucha importancia. Frecuentemente lo dejamos de lado y muchas veces creemos que el agua automáticamente va a cumplir su función como tal, y eso no es así. Entonces, yo inicio esta presentación con esa frase del doctor Pence, ¿no? Todos conocemos al doctor Pence. Miren esa frase muy importante, y como yo anteriormente le decía a Ricardo y también a muchos avicultores, o sea, nosotros estamos dejando de generar dinero, ganancias, porque simplemente no ponemos a veces mayor énfasis en ciertos detalles, ciertas observaciones que frecuentemente vemos en la actividad avícola, ¿no? En este caso, hablar de agua realmente tiene un impacto muy grande. Entonces, yo creo que con la persistencia, porque creo que esta es la 10ª conferencia que doy sobre calidad de agua, tanto acá y en el exterior, y la única intención es que realmente tomen en cuenta, ¿no? Yo hoy día me voy a dedicar desde el punto de vista de la nutrición a ver las bases, ¿no? ¿Por qué decimos que el agua es importante? En el ámbito de la nutrición, porque también en otro ámbito de salud, obviamente tiene también una influencia muy favorable, muy positiva, ¿no? Yo solamente voy a tocar el tema que me compete, ¿no? Y dentro del panorama de seguridad alimentaria, porque a veces creemos que solamente la avicultura debe de producir y se acabó. No, la seguridad alimentaria incluye parte la producción de productos pecuarios, pero a la vez también que esos productos sean inocuos y seguros. O sea, un huevo, una carne de pollo de calidad adecuada, pero a la vez que sea inocuo y seguro. Entonces, es parte de nuestra responsabilidad, quienes estamos comprometidos en este circuito, de poder recomendar para que esto mejore. Ya ustedes habrán visto en las grandes ciudades del mundo, hoy en día, por la coyuntura que atravesamos, todos han reestructurado sus sistemas productivos, ¿no? Muchas empresas les han cerrado su continuidad de comercialización de productos, simplemente porque probablemente se descuidaron en algún momento ciertos detalles. Entonces yo creo que es hora ya que en nuestro país esto también pueda mejorar. Y saludo por lo menos a la propuesta que he leído hace un día atrás de lo que SENASA va a hacer en los próximos meses, que va a ser o aplicar un proceso de trazabilidad con lo que es la parte de la carne de cerdo y el ganado vacuno. Es muy importante. Espero que eso pronto llegue también a la parte avícola. Bueno, con eso yo inicio esta exposición. Vuelvo a insistir que va a estar enfocado en lo que es la parte de la nutrición. ¿Qué es lo que queremos nosotros finalmente? Una empresa, para que sea viable económicamente, se basa en su productividad. Entonces, en términos de productividad, tenemos que buscar las mejores estrategias para poder llegar a ello. Y en la producción avícola, tanto de pollos y de gallinas de postura, ¿qué es lo que estamos haciendo en general? Damos alimento, el alimento llega al intestino y ahí tiene que maximizarse la absorción de nutrientes y podamos producir huevo, carne a menor inversión. En términos de producción, todo el mundo lo hace, ¿no? Sin necesidad de una buena fórmula, sin necesidad de una buena calidad de agua. En términos de productividad, la cosa se tiene que cambiar, se tiene que mejorar, y allí se habla de optimizar. Podemos minimizar o podemos maximizar. Eso es un tema de optimización. Y en nutrición no hay una receta clave. En nutrición no hay una fórmula clave. ¿Por qué? Porque debemos de ver todo este panorama desde un punto de vista integral. La calidad de agua, así como la calidad de los ingredientes, etcétera, son parte de este paquete, de esta integración. No lo es todo. Si falla uno, falla lo otro. Porque a veces uno conversa con los avicultores y dice lo siguiente: bueno, hemos hecho varias pruebas y no ha dado resultado el agua. Probablemente esté un factor en deficiencia, porque realmente la cosa sí funciona. Me ha funcionado a mí experimentalmente, ha funcionado
en condiciones de campo y la cosa sí funciona, y eso lo vamos a ver más adelante con algunas demostraciones que le vamos a hacer. Entonces, la idea es eso. Si queremos maximizar lo que es la absorción de nutrientes para que nuestras eficiencias sean buenas, entonces hay que ver todos los factores que están allí involucrados, y el agua es un factor muy importante en esto, ¿no? Ahora, yo voy a defender el agua desde el punto de vista de una característica importante, que es el pH. A eso más está enfocado esto. Parece simple, pero es muy impactante. El agua tiene una relación muy directa con lo que es el alimento. Y estos dos tienen una relación muy directa con la productividad. Es decir, queremos producir huevos, queremos producir carne, tiene que comer alimento. Y si come alimento es porque ha comido o consumido agua o bebido agua. Entonces, hay esas tres factores que están relacionados directamente. Ya por ahí lo han estudiado y han encontrado esa relación. Entonces, una implica o desencadena lo otro. Y además es un indicador, porque vamos a una granja, vemos los registros y si se redujo el nivel de consumo de agua o gasto de agua en ese día, inmediatamente nos está dando una información, ¿no?, que nos indica que algo está pasando con la crianza, ¿no? Por lo tanto, debemos de adaptar nuestro alimento, nuestra calidad de agua, a lo que fisiológicamente, a lo que nativamente es todo ese proceso fisiológico que va a poder involucrarse en la absorción de nutrientes. No al revés, porque muchas veces creemos que porque tenemos un lote de pollitos, un buen lote de pollitas, le damos un alimento y un agua y automáticamente esos animales tienen que responder. No es así. Ahí entra una serie de interacciones, de factores que tenemos que conocer para luego aplicar las mejores estrategias. Entonces, yo tengo unas teorías, unas hipótesis, lo vamos a ir por lo menos demostrando en el transcurso de los meses y años quizás. Una cosa muy importante, y siempre yo les comento y les pregunto, ¿cuál es la diferencia entre esos dos tipos de nacimiento? Para el lado izquierdo tienen ustedes un nacimiento comercial, de incubadora, reproductores, etc. Y para el lado derecho tienen ustedes un nacimiento nativo, natural. ¿Cuál es la diferencia? Hay muchas, de hecho, pero una de las grandes diferencias es lo que es la parte de la microbiota. Ahí nos hemos descuidado bastante. Por eso hoy en día, cuando hacemos reuso de las camas, por ejemplo, es decir, un buen reuso de cama, una buena preparación de cama para poder reutilizarla, nos damos cuenta, miren, la importancia que tiene ese reuso de cama para el balance de la microbiota. Yo he propuesto a una empresa internacional para que nos dediquemos a investigar y ver de repente con las heces de los reproductores, ¿no?, y hacer un trabajo a nivel de microbioma y ver cómo eso puede impactar sobre el balance de la microbiota en el buche, porque yo creo que en el buche se inicia todo lo bueno o todo lo malo que de repente estamos obteniendo en nuestras granjas avícolas. Entonces, todo está integrado. ¿Ves cómo ya no solamente es agua? Ya estamos abarcando lo que es la parte de la microbiota. Ya estamos abarcando lo que es la parte del buche. Yo soy un fan número 1 del buche. Es más, estamos diseñando un mix que tiene una serie de componentes, no comercial obviamente, como académico, como investigador, estamos trabajando ya ese tema, porque creo que eso puede en cierta medida dar una contribución a la mejora de la microbiota. La microbiota no queda solamente para poder digerir o actuar a través de sus propias enzimas, sino que también modula, ayuda al sistema inmunitario del ave. Y las tres cosas están juntos, ¿no? Microbiota, sistema inmunitario, productividad, están juntos. Ya muchos tiempo atrás, años atrás, ya se han hecho muchos trabajos respecto a eso, ¿no? Es más, en el Poultry Site que empezó el día de ayer, se están viendo, ¿no?, de una manera ya un poco más científica, más técnica, ¿no?, el impacto que tiene el manejo de la microbiota, ¿no?, sobre lo que es la respuesta. Si yo doy un agua de baja calidad, obviamente que voy a desbalancear esa microbiota que debo de tener en cuenta para poder mejorar nuestra respuesta productiva.
En ese sentido, sabemos que hay desde la pluma mismo, desde el pico hasta la cloaca, en cada una de esas fracciones del TGI, ya sea anterior, posterior, hay colonias, ¿no?, de microbiotas con concentraciones muy variables, algunas de repente más concentradas en un cierto tipo de órganos, etcétera, pero lo importante es acá que tenemos que tomar en cuenta respetar eso, ¿no? Hay un balance que muchas veces no lo respetamos, porque en algunos casos sobredosificamos con antibióticos y ya esto se va a perjudicar. Fíjense, el periodo aproximado, y lo he estudiado muy bien este tema, el periodo aproximado que dura para que el animal se pueda recuperar y mantener un balance de microbiota, más o menos están entre 10 y 15 días, dependiendo de la edad y de la especie animal. Entonces imagínense cuando nosotros estamos dosificando con cierto tipo de antimicrobianos, entonces estamos yendo directamente. Y acá yo quiero hacer una aclaración también, porque muchas veces se habla de una manera muy excesiva en el sentido de que existe algún tipo de antimicrobiano que es selectivo. Realmente eso no es tanto así, porque un antibiótico generalmente, si no lo manejas bien, puede comprometer y afectar tanto a los que son benéficos y como los que son patógenos. Entonces, por ahí también hay que poder ser un poco reflexivo en eso y tratar en lo posible de poder mejorar, porque muchas veces, como ya lo dicen los investigadores, muchas veces el agua es el foco principal y a través del buche, ¿no?, ingresa, digamos, algún tipo de patógenos como los Clostridium, como Escherichia coli, como la misma Salmonella, que tiene un impacto en lo que es la parte de la inocuidad. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de poder corregir, ¿no? Algunos incluso manifiestan y yo estoy muy de acuerdo con eso, ¿no?, que retrocedamos atrás y veamos, oiga, ¿qué consumían las gallinas, los pollitos nativos? Ah, claro, consumían pues larvitas, gusanitos, insectos, verdes fitogénicos, granos, etcétera, y finalmente no es tan granívoro, o no tan granívoro fue el ancestro, sino más bien, como dicen algunos, por evidencias, que fueron omnívoros. Entonces eso mismo se debe respetar ahora, por lo menos en las fases clave, ¿no?, de dar una dieta, obviamente, complementaria, utilizando esa estructura, ¿no?, porque realmente lo necesita. ¿Quién lo necesita? La microbiota, que es lo que va a hacer el trabajo principalmente, ¿no? Miren, últimamente hay estudios en los cuales incluso identifican, ¿no?, cuáles son las microbiotas, ¿no?, clasificadas, las que más frecuentemente se pueden encontrar y en mayor concentración en aquellas aves que tienen una alta productividad y aquellas que están más frecuentes de baja productividad. O sea, si bien son indicios, pero ya son informaciones que nos dan una idea, nos señalan qué camino nosotros tenemos que ir siguiendo para poder hacer de todas las estrategias que podamos generar y mantener ese balance, ¿no? Este es un tema muy importante, ¿no?, lo que es la parte del buche. Ahora, ¿qué pH manejamos a nivel del buche? Algunos le damos solamente una única función. A veces yo por ahí pregunto y dice, bueno, la función del buche es ver después que llega el pollito y ver si ha consumido o no, si el 90, 95 consumido está ok. O sea, solamente para eso, entre comillas, sirve el buche, y no es así. El buche, aparte del almacenamiento, el buche tiene una función de humectar el alimento. Ese proceso de humectación es clave incluso para la efectividad de las enzimas, no solamente endógenas, sino también las enzimas exógenas que normalmente estamos acostumbrados a utilizar. Ahora, decía yo que el buche es la puerta de entrada de los patógenos, y eso es así, porque miren ustedes, en la medida que el buche aumenta por diversos factores o de repente no manejamos bien las estrategias, aumenta su pH. Entonces hay más probabilidades de que estos patógenos, que todos conocemos, puedan iniciar ahí un proceso de colonización para los otros órganos que son más adelante. Entonces es muy importante poder manejar el pH a ese nivel. Hay muchos estudios sobre manejo de pH a nivel intestinal. Y ya de repente muchos sabemos, pero a veces nos descuidamos del manejo del pH a nivel del buche, a nivel de la molleja y a nivel del proventrículo.
Yo creo que ahí, esa parte, hay que darle mayor importancia, ya, mayor interés, y ahí depende mucho de lo que es la calidad del agua. Hay un concepto que todos conocemos, lo que es exclusión competitiva. Es un concepto común en un ave ancestro, nativo. Ocurre. Entonces, cuando nosotros estamos dando una agua de baja calidad, va a ser más difícil que estas microbiotas puedan cumplir eficientemente con este factor. Un tema también muy importante es que, y ocurre frecuentemente, nosotros damos un agua de baja calidad, o a veces le damos el agua, ni siquiera sabemos, ni siquiera tenemos registro de cuál fue la calidad del mes anterior, o del año pasado, o del trimestre. No tenemos nada, simplemente porque cayó del caño y le damos. ¿Sabes qué estamos haciendo con eso? Nosotros estamos activando el sistema inmune de un ave. Y eso es peligroso, porque activar de por sí un sistema inmune es costoso energéticamente. Y eso se convierte en pérdidas económicas. Más allá de que también es un problema para poder el animal contraer algún tipo de problemas infecciosos, y ahí la parte del costo económico va a ser mucho, mucho mayor. Y a veces nos quejamos, pues, porque decimos, bueno, no hemos llegado a una buena conversión en este lote. Las gallinas, la calidad del huevo no está bien, o la conversión es muy pobre, pero ni siquiera hemos visto manera de solucionar el problema del agua. Y ahí están los resultados, ¿no? Porque estamos hablando, y vuelvo a retroceder a lo anterior, porque estamos hablando de que cuando nosotros le damos el alimento a las aves, no es automático la absorción. Ahí van a actuar enzimas, y las enzimas requieren 3 factores principales: concentración de sustrato, temperatura, pH. Las enzimas tienen un pH adecuado. No hay enzima que pueda trabajar eficientemente a pH de 6, de 7 o de 8 a nivel de estos órganos anteriores, que es buche, proventrículo y molleja. No la hay, porque el pH nativo ahí fluctúa en el buche 4, gallinas 5.5, cercano a 6, en el proventrículo igual 2, 3, en la molleja parecido. Entonces, imagínense, si nosotros le damos un agua con pH alto, obviamente que la eficiencia de estas enzimas endógenas no van a actuar adecuadamente, van a reducir su accionar. Entonces, más aún todavía el efecto de las enzimas exógenas, ¿no? Las enzimas exógenas realmente requieren no solamente uno poder formular con la matriz, sino que requieren a nivel de campo aplicar las estrategias de ver cómo complementamos que esa efectividad de las enzimas exógenas puedan dar resultados, ¿no? Por eso que a veces depende de la granja, ¿no? Ya vuelvo a insistir, en nutrición no hay una fórmula exacta que encaje para todas las granjas, no, eso no es así. Se tiene que ver la realidad, observar, ver criterios y luego adaptar, ¿no? Entonces, es muy importante poder trabajar en esto del balance del pH a nivel intestinal. El ave es muy tolerante, porque a veces damos pH de 4, damos pH de 8 o incluso un poco más, y el ave tolera, ya les decía, desde el punto de vista de producción, produce, pero la avicultura no debe ir por ese camino, la avicultura debe ir por el camino de la productividad. Por lo tanto, acá ya vamos a entrar a un tema más específico, porque la gran pregunta es, oiga, ¿y qué pH recomienda para el agua? Y yo no le puedo decir hoy tal pH, ¿por qué? Porque eso va a depender si el pollito es de qué edad, ¿correcto? Si en mi granja hay muchos desafíos a nivel intestinal, si estoy usando cama reutilizada, si tengo gallinas, etcétera, etcétera. Hay muchos factores, pero siempre hay un rango, ¿no? Entonces, un rango es lo tolerable. Para términos productivos cualquiera puede utilizar, pero en términos de productividad, un rango es aquel. Tanto el alimento también debe de considerarse el pH, pero el agua, el pH del agua debe estar acorde al pH del buche de esa especie animal, de ese estadio tal. Frecuentemente un pH podemos encontrarlo para un pollito de 5.5, entonces eso sería lo ideal para ese tipo de ave.
en las gallinas de repente un poquito más, o dependiendo si es que de repente estamos frente a un desafío grande y el tema también ya no solamente es para facilitar la digestibilidad, sino más bien también para poder controlar en cierta medida el crecimiento de patógenos. Entonces ahí el pH ya no está acorde a lo que dice el Buche, sino mucho menos, de repente 4, 3.5, qué sé yo, de tal manera que se pueda controlar. Y hay muchos estudios sobre eso que realmente están cumpliendo una buena función, ¿no? Luego le pasaré algunos experimentos, acá algunos experimentos en la cual están considerando, perdón, creo que me adelanté, acá un primer experimento en la cual, miren ustedes, diferentes pH, y ahí NC viene a ser el control, y A1, A2, ¿no? Se utilizó diferentes tipos de combinaciones, pero el pH, como dice ahí, fue el mismo, 4.2. Y miren acá en tema de conversión alimenticia de 0.42, 1.89, y el más bajo 1.70. Miren ahí 19 puntos, qué bárbaro, 19 puntos de diferencia, es decir, 190 gramos. Esos 190 gramos representa alrededor, para un lote de más o menos, como ven ustedes ahí, un lote de 10.000 pollos, más o menos 4,5 toneladas de ahorro. Simplemente por manejar un pH, porque te ayuda a una mejor eficiencia de la utilización. Hay un estudio acá que siempre lo paso porque en cierta medida de mi parte fue un estudio que a mí me hizo reflexionar y empecé a partir de ahí, de ese año 2013, 2014, a hacer trabajos en agua. Yo he hecho bastante trabajos en calidad de agua, en pollitos de costura, y lo sigo haciendo, ¿no? Porque me reveló bastante cómo ella, la doctora Ángel, no pudo hacer una investigación experimental en la cual, bajando el pH a 5.8, pudo mejorar la digestibilidad de las proteínas en casi 19% en pollitos de 8 días. Eso es bastante impactante en lo que es en términos de productividad. A partir de ahí empecé a hacer estudios y la verdad que sí he logrado bastante, ¿cómo se llama?, beneficios al utilizar el agua con pH primero de 6.8, después hice con 6.1 y últimamente con 5.5, y la verdad he podido conseguir ahorros hasta de 60, 70 gramos de alimento, ¿no? Entonces, eso es un dato muy importante. En la parte inferior ven ustedes ahí una foto que todo el mundo la utiliza también, yo por ahí la cogí, es una foto de una universidad en la cual no ha salido publicado nunca, como dicen los expositores, pero menciona cómo los factores antinutricionales, en este caso los fitatos, en la medida que el pH es más alto, ¿no?, empieza ya a presentar un tema de solidificación, es decir, se vuelve más indisponible, y obviamente eso también pone en disposición a lo que es la absorción de fósforo. Y es muy importante este tema porque cuando trabajamos con dietas exclusivamente maíz-soya, tenemos que tener bastante cuidado en poder ver este tipo de situaciones que se produce a nivel, no solamente a nivel de buche, sino también a nivel de todo el tracto gastrointestinal, ¿no? Hay un trabajo de los primeros trabajos en la cual la doctora Waki, que es una especialista en temas de agua, ¿no?, hizo, y ahí está claramente, ¿no?, cuando ella pudo ver diferentes pH de agua, obviamente hubo un efecto significativo sobre el pH del buche. Hay un efecto, hay una relación en eso. Yo hice un trabajito, y tengo varios trabajos respecto a esto, pero esto me parece interesante. ¿Por qué? Porque hicimos un trabajo con reformulación, utilizando una fitasa comercial, y en la cual vimos que en la primera semana prácticamente el efecto fue muy desfavorable. Y eso, llevado a los 42 días, también fue desfavorable. Y hemos estado dando vuelta al asunto y ver cuál es la explicación para eso, y simplemente encontramos que el pH que se utilizó a ese nivel era un pH, porque en el laboratorio manejamos diferentes pH, pero es un pH 8.2. Entonces, miren cómo la efectividad de una enzima comercial no se traduce en efectivo, porque simplemente no manejamos la calidad del agua. Ya vuelvo a insistir, la calidad del agua, referido al pH, y para efectividad de enzimas exógenas, en este caso fitasa, tienen un rango, ¿no? Y ahí está, ¿no?, el rango. Eso se llama optimizar. Si yo manejo un pH de 6.5,
miren la efectividad de la enzima. Baja grandemente, ¿no? Entonces, muchos investigadores están en lo mismo, tienen el mismo criterio en el sentido de que a nivel del buche se prepara. Incluso si se deja más tiempo ese alimento a nivel del buche, ahí puede estar el secreto o la efectividad, ¿no?, de la fitasa que normalmente estamos utilizando. Son unas pruebas que hicimos también respecto a lo que es la parte del pH del agua. Acá, como decía al inicio, probamos 6.8, después 6.1, últimamente hemos probado con 5.5 y casi la mayoría dan los mismos resultados, ¿no? Hemos obtenido en este caso una diferencia en lo que es algo de 60 gramos de alimento, ¿no?, que es bastante. La eficiencia energética de igual manera, ¿no?, es muy importante. Y un ROI, que esto es muy importante también cuando queramos nosotros poder reemplazar o utilizar o aplicar un tipo de aditivo. El ROI, que es más de 5, ¿no? Entonces, muy importante es eso. Hay unas pruebas de campo, hay unos datos, por ejemplo, de algunos investigadores que muestran, ¿no?, de la industria de la India, en la cual se hizo evaluando diferentes tipos de agua. Y miren, esta línea entrecortada, horizontal, implica para el caso de la dureza lo recomendado, que es 200 máximo. Y miren ustedes, la mayoría de las aguas por encima. Y esto de acá para el caso del pH, que en ese caso recomienda 6.5, está acá, y miren la mayoría por encima, 8, incluso más de 8, ¿no? Entonces, y así estamos. En Perú, por lo menos acá en Chincha, hicimos hace poco un trabajo respecto a eso y encontramos que el pH de muchas granjas que hemos hecho una recolección está alrededor de 7.5 o por arriba, que es lo que recuerdo. Es decir, hay bastante trabajo para hacer en esto. Esta es una diapositiva que yo pude tomarle una foto el 15 de julio, en la cual el doctor Mario hizo una exposición. El doctor Mario es, creo, un trabajador, un técnico de Aviagen, ¿no? Entonces él mencionaba una experiencia de una granja en la cual habían cambiado los filtros, habían cambiado toda la estrategia para mejorar la calidad de agua, entre ellos lo que es el pH, ¿no? Y miren ustedes, yo he podido sacar el promedio de lo que era antes, una conversión de 1.82, y lo que fue después, 1.64. ¿Cuántos puntos? 178 gramos de diferencia. Similar al trabajo anterior que le mostré, esto implica, en términos prácticos, comerciales, más o menos un ahorro de 5 toneladas en una crianza de un lote de 10.000 pollos. Es bastante dinero, ¿no? Y mencionaba que, obviamente, la inversión que se hizo se recuperaba y había un plus de ganancia, que es lo mismo. Acá tenemos otra experiencia de un avicultor británico, en la cual es un criador de 42.000 pollos, en la cual ha hecho toda una inversión en la mejora de calidad de agua. Incluso está aplicando lo que es un equipamiento que hace el tema de ósmosis de inversa, ¿no? Es decir, ya no más, con eso ya lo máximo. Sin embargo, aparentemente uno pudiera creer, es una inversión de repente muy alta, de repente no justifica, pero no. El empresario incluso dice que le reporta el costo del agua casi 0.02 libras, ¿no?, por ave, y que eso se justifica con la respuesta de mejora que hay y obviamente con el ingreso económico que hay. ¿Qué pH está trabajando él? 5.2. De lo que normalmente venía trabajando con 7.4, está trabajando con 5.2 y le dan ese tipo de resultados. Bueno, como le decía al inicio, la producción avícola no solamente es producir, sino que también está dentro de un tema que hoy en día se habla mucho, dentro de un tema de una sola salud, y dentro del cual estamos en la parte de seguridad alimentaria. Y la seguridad alimentaria, una parte es producir y otra parte es, como le decía, producir inocuo, con alimentos sanos y seguros. Y aquí el agua está jugando un rol muy importante. Todas las granjas avícolas deben de tener un plan, un programa con actividades, con protocolos, para que puedan ver cómo es el proceso y su aplicación en lo que es el mantenimiento del control de la calidad del agua. Por una parte, van a mejorar las eficiencias productivas, como ya lo hemos visto,
y por otra parte van a asegurar que el consumidor pues, tenga a la mano un alimento que le garantice que la seguridad, que la inocuidad sea pues aceptable, ¿no? Entonces, esto más que todo es como para llamar la atención. Yo vivo acá en Chincha y en Chincha la comercialización tanto de los pollos como de los huevos no es la más adecuada. Sinceramente que no la es. Como académico, como ente neutral, tengo que decirlo. A veces esto afecta, choca, a mí mismo me choca decirlo, pero eso es la realidad. Entonces, bajo este sistema de comercialización, de repente puedo salir de la granja muy bien, pero luego ya en el proceso de circulación, porque no tenemos un seguimiento de trazabilidad, pues las cosas están no tan bien como que digamos, ¿no? Por lo mínimo que pueda yo decir. Entonces, un punto importante, porque acá sí entran ya otros factores que hay que tener que aplicar para un buen manejo, pero un punto importante es lo que hagamos en la granja a través de un proceso de manejar la calidad de agua. El tema de la acidificación, el tema del manejo del pH ya es un tema que está contribuyendo bastante a poder reducir y asegurar un producto adecuado para el consumidor. Este es un tema, por eso yo acá en Chincha tengo, dentro de poco voy a inaugurar un nuevo laboratorio que se está haciendo allí, y ese nuevo laboratorio se va a llamar Nutrición e Inocuidad. Porque paralelo que la nutrición ayuda en lo que es la producción, pero también vamos a velar para que esos productos sean inocuos. Entonces, hay trabajos, y no solamente del huevo, sino también en la carne del pollo, sino también en la leche, etcétera, etcétera. Hay muchos trabajos publicados fuera y también de nuestra realidad. Como ese es esto en el caso del huevo, trabajo que está publicado por allí, ¿no? Y encontraron pues que haciendo un seguimiento en los mercados de Lima, donde se comercializa el huevo, se encontró pues lamentablemente que los niveles de plomo, ¿no? Y los niveles de mercurio estuvieron muy altos por encima del límite permisible. Esto es de gravedad. Esto impacta y esto realmente lo tenemos que poder revertir, ¿no? Esto como una llamada de atención para que podamos reflexionar y podamos revisar qué estamos haciendo. ¿Será la fuente del alimento? ¿Será la fuente del agua? Habría que seguir investigando. Entonces, que tomemos conciencia, los avicultores, los profesionales, los técnicos que estamos comprometidos en este proceso de producción, que la verdad tenemos gran trabajo por delante para poder revertir estas cosas. Otro de los temas también que quise abordar respecto a esto era de que yo soy una persona que siempre promueve el consumo de huevo. Entonces, dado esta coyuntura, siempre se me preguntó, ingeniero, doctor, Elías, ¿puedo lavar o no puedo lavar el huevo? Y yo, a mi familiar, a mis amigos cercanos y todo, les he recomendado que sí laven el huevo. Claro, hay instituciones de nuestro país y instituciones de fuera que han sacado comunicados en la cual que no es necesario lavar. Yo sé por qué lo digo. Vuelvo a insistir, la realidad de nuestra comercialización no es la más adecuada, ¿no? Miren, si en Estados Unidos, en Australia, en otros países, se hace el lavado de huevos. China constantemente está reduciendo a muchas empresas porque de repente encontraron este coronavirus ahí en una de sus muestras. China hace unos días atrás encontró en una tabla de madera de picar, salmón, encontró residuos de este virus e inmediatamente prohibió el ingreso de ese salmón de eso. O sea, así de cuidadoso están. Imagínense nuestro sistema de comercialización cómo está. Entonces, no lo digo porque yo pienso que es así, no, lo digo porque ya he leído bastante sobre esto y hay toda una buena data científica, en la cual, lavando los huevos con una técnica adecuada, obviamente podemos reducir toda esa carga microbiana que hay. Claro, por ahí dirán, no, pero está la película, la membrana, sí, hay estudios que sin lavar los huevos igual esa membrana, película también se puede destruir. Entonces, se ha visto, y ahí tienen ustedes los resultados en la cual incluso el mantenimiento de la calidad, una vez que se lava los huevos y se almacena a temperatura adecuada, es larga. Imagínense ustedes los huevos 6 semanas refrigeradas, obteniendo una categoría de grado AA en respecto a la unidad JAO. Eso es bastante. Por lo tanto, revisen. Yo personalmente mi recomendación es que hagan el lavado de huevo en función de lo que
de las recomendaciones que hay. Tengo un blog, al final le voy a dar, ahí está todo un artículo que publiqué sobre el lavado de huevos, y ahí está la técnica, cómo es que se debe hacer de manera casera, mientras, ¿no? Entonces es un tema para reflexión también en las empresas, a ver si realmente el circuito de la producción misma y de la comercialización se está haciendo correctamente para de repente poder aplicar este tipo de cosas, ¿no? Por lo tanto, la inocuidad, señores, es un tema de vital importancia, y yo quisiera que a través de esto podamos nosotros reflexionar para poder aplicar las mejores medidas, ¿no? Porque el tema es de que debemos de asegurar que el público pueda consumir nuestro producto, pero sanos y salubres, ¿no? Y además, tanto como el pollo, tanto como el huevo también es importante, lo dicen muchos investigadores de esto, es importantísimo que nosotros empecemos también a promocionar productos como la carne de pollo, como el huevo, hacia el consumo de nuestros estudiantes. ¿Por qué? Porque hay un problema de anemia, hay problema de desnutrición. Yo vivo acá en Ica y en problema de Ica hay desnutrición infantil, hay anemia. Entonces, somos la fuente productora de huevos y no lo puedo creer. Somos la fuente de agroexportación principal y no puedo creer que estemos en ese plan. O sea, podemos hacer diferentes tipos de actividades para promocionar el consumo de huevos inocuos, especialmente para los infantes, que es lo más importante. Con esta diapositiva yo quiero manifestarle que dentro de poco mi nuevo laboratorio va a tener todo un equipamiento para seguir trabajos de cerca. Mi área más es en parte del huevo, para poder seguir trabajos de cerca y ver las mejores estrategias que nosotros podamos aplicar en el proceso productivo y además asegurar que estos productos tengan pues una garantía, ¿no?, para ser consumidos. En base a eso, señores, tengo algunos mensajes finales. La primera es que si estamos preocupados en que nuestra productividad se mantenga y mejore, entonces tenemos que ver cuáles son los factores que están involucrados ahí. La microbiota es clave. ¿Y de qué depende? Del alimento y del agua. Un buen manejo de agua va a mejorar esta eficiencia en la parte de la productividad. Entonces, y además puede asegurar el ingreso de patógenos y también fortalece lo que es el sistema inmune. Hay que cuantificar la calidad de agua. O sea, podemos hablar mucho de agua, pero si de repente no lo tenemos en nuestro historial de registro, no podemos tampoco estimar, no podemos predecir qué es lo que va a pasar con un lote mañana, pasado, si es que no tenemos esa historial, esa rutina de hacer frecuentemente los muestreos de calidad de agua. Hay que cuantificar, ¿no? Entonces, hay que adaptar, porque para una granja yo puedo utilizar un pH de 5, porque lo puedo, pero para otra granja es imposible, de repente con 6 puede funcionar. Entonces, hay que adaptar, o sea, no se trata de una receta única, eso depende ya del problema, de la observación que tengamos en cada una de las granjas. Hay que promover el consumo de agua, obviamente, agua de calidad, como por ahí está en una de las diapositivas del agua, o sea, el pollo, el ave sí tienen en cierta medida una sensación por el agua, y les encanta, les gusta, o quieren, o prefieren más un agua que esté poco ácida, ¿no? Entonces, es una frase también que yo le he podido generar en función de muchas cosas que he hecho y he revisado, de que estamos buscando por ahí un buen promotor. ¿Sabes cuál es el mejor promotor? Una buena calidad de agua. Y hay muchas estrategias para poder mejorar la calidad de agua. Eso de que los antibióticos como promotor de crecimiento, ojo, como promotor de crecimiento, no sea inalcanzable, eso no es así. Desde mi criterio, ya se alcanzó. Hay muchas estrategias para poder eliminar los antibióticos como promotor de crecimiento. Como promotor de salud o como preventor de salud, ahí sí la cosa no es mi campo, ya es otro tema, pero como promotor de crecimiento ya tenemos hoy en día muchas estrategias. Por lo tanto, señores, termino con esta frase muy importante, que lo escuché hace poco decir a un expositor, decía, la gente post-COVID estará más alerta, será más consciente. Creo que eso dice mucho. Muchas gracias, público, muchas gracias, Ricardo, y quedo atento a las preguntas si las hubiera. Gracias.